Hemos extendido los dones espirituales por 4 semanas. Yo la verdad es que no habíamos calculado con mi hermano Omar cuántas semanas. A veces Omar me fastidiaba, ¿verdad? Decía, bueno, espero que terminar la próxima semana, porque no sabíamos cuánto nos íbamos a extender de acuerdo a los temas. Hemos querido que Dios, su Espíritu, maneje ese punto. Y bueno, hemos extendido a 4 semanas el tema de la pureza de la iglesia. Y estamos en los dones espirituales y empezamos, ¿se acuerdan? La primera semana de los dones espirituales hablamos, ¿se acuerdan de qué? De los principios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tienen que acordarse porque esa es la base. Los principios de los dones espirituales. No voy a hablar de eso, ya lo tienen en su mente y espero, y ya lo tienen grabado también. La siguiente semana continuamos con los dones de edificación. ¿Se acuerdan los dones de edificación? Tuvimos una lista, enlistamos como 11 dones de edificación que la iglesia hoy está totalmente lista para operar por el Espíritu Santo. Algunos dicen que son 9 dones, otros yo creo que claramente ponen 11 dones, aunque vimos 3 dones que eran los dones del amor, quizá ponerle dones de amor y son los 3, pero bueno, la idea es que hemos tratado de tomar todos los pasajes que hablan de los dones espirituales para poder extender cuáles son los dones hoy vigentes en la iglesia. Y la semana pasada empezamos a hablar de los dones de acreditación. Muy bien. Colocamos el concepto. ¿Por qué dones de acreditación? Les coloco dones de acreditación, pues fueron dones, escúchame bien, para volver a poner la base de la semana pasada y como algún punto para empezar hoy la introducción. Los dones de acreditación, les coloco ese título, pues fueron dones nunca dados para la iglesia, sino para confirmar o acreditar la palabra de Dios a los incrédulos. Es decir, que si estas señales se hacían, acreditarían su validez al ver que son de Dios. Hemos puesto ejemplos de eso. La semana pasada tratamos de poner el argumento. Vimos el argumento de los grandes teólogos por la historia y espero que tu mente esté satisfecha en eso. Fueron dones para certificar la predicación inicial de los apóstoles. Y ese tema de la semana pasada de los dones de acreditación lo dividimos en 3 puntos. ¿Se acuerdan? El don de hacer milagros, el don de sanidades y el don de lenguas. Tocamos rápidamente con ese concepto y esa base el don de hacer milagros y el don de sanidades y empecé diciéndoles con claridad y lo vuelvo a decir en esta grabación, nunca fue nuestra intención ni pensamos que Dios no pueda hacer milagros. Ese no era el punto. Estábamos hablando del don del primer siglo que tenían los apóstoles y algunas más para hacer milagros. ¿Está claro? Dios sigue haciendo milagros, seguirá haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros. ¿Está claro? Segunda aclaración, cuando hablamos del don de sanidades, no es nuestra intención decir que Dios no sana. Sería absurdo enseñar eso porque Dios ha sanado, Dios sanó y Dios sigue sanando por su pura voluntad, por su pura gracia. Lo que estábamos diciendo, que el don que ha cesado es el don de sanidad, es que una persona tenga ese don para sanar a alguien. Por eso expusimos con claridad que todo predicador o disque predicador que hace campañas para sanar a la gente o para que se le pasen sus milagros, bueno, eso no es correcto. Hay 2 opciones, como dijimos. Quizá el hermano, si ese hermano tiene el don de fe y está operando su don de fe y de pronto Dios le concede una sanidad que es posible por el don de fe. Pero la segunda opción, que es la más, creo, que la más extensa hoy en nuestra sociedad, es que son gente que está totalmente volteando la escritura por sus propios méritos. Porque si yo creo que puedo orar y sanar a alguien, yo no haría campañas en un estadio. Más bien me iría
al INEN, me iría al hospital Hipólito Unanue, me iría al hospital del empleado y sanaría a los niños de cáncer, a las personas de cáncer, a la gente que está con SIDA, ¿no te parece? Bueno, lo que pasa es que en esos lugares no hay ofrendas buenas. Creo que usted me entiende. Entonces, es un fraude. Ya hablamos de eso. Y hoy hablaremos del punto 3, el don de lenguas. No se vayan a asustar, ¿eh? Quiero ir con ustedes a 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Voy a ir despacio hoy. Quiero que su mente esté muy atenta porque de verdad hay mucha argumentación, pero me ha parecido muy complicado poner todo en un mensaje, aunque lo he hecho. Lo he hecho, pero me ha parecido muy complicado. Esperemos que nos ayude el Señor en esto. 1 Corintios 12, 8 al 10 dice: porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Ya ustedes van leyendo y ya ustedes saben qué son esos dones. A otros palabra de ciencia o conocimiento, como lo hemos visto, según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Ahí está el don, hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro, escucha ahí, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dijimos que podríamos dividirlo en 4 puntos, lenguas e interpretación, pero lo voy a poner todo en uno por cuestión de enlazar lo que significa esto y ustedes van a ver que lo van a, creo yo, entender. Vamos a ordenar nuestro estudio en algunos puntos. ¿Está bien? ¿Están bien hasta ahí? ¿Está ordenado hasta ahí en su mente? Perfecto. Vamos a ordenarlo así. El primer punto, vamos a tocar una visión histórica del don de lenguas. Quiero que sepan ustedes de dónde viene el don de lenguas y quiero rápidamente poner argumentos tajantes sobre la posición que tenemos del don de lenguas. Segundo punto, una visión en Corinto, o sea, como un lente, nos vamos de lo macro a lo micro. Primero vamos a ver históricamente y después nos vamos al contexto de Corinto, porque, escúchame bien, si no entendemos bien el contexto de Corinto, que es lo que normalmente pasa en este estudio de lenguas, si no entendemos bien el contexto de Corinto, vamos a patinar. Y ese es el gran problema, como ustedes se van a dar cuenta. Y el tercer punto, ya vimos histórico, el don de lenguas, Corinto, el don de lenguas. Y el tercer punto, quisiera hacer algunos aportes al estudio del don de lenguas. Es decir, cosas prácticas de aplicación, ¿verdad? Estuve estudiando un poco con el gran profesor bíblico, muy joven, pero una bendición, que es el señor Josías Grauman. Y tiene unas formas de aplicación de esto muy buenas. Y quería un poquito trasladarte lo que también he aprendido. ¿Está bien hasta ahí? Sí, 3 puntos clarísimos. Visión histórica del don de lenguas, Corinto, el don de lenguas y aportes hacia el don de lenguas. ¿Está bien? Espero cubrir la gran parte y que tu mente esté satisfecha hoy. Primer punto, empezamos. Terminó la introducción rápidamente, increíblemente terminó la introducción rapidísimo. Vamos al punto 1. Una visión histórica del don de lenguas. Rápidamente, Isaías 28:11. Vamos a comenzar ahí una visión histórica del don de lenguas. Vamos a poner las bases argumentativas. Sé que ya tienes la base en las 3 semanas anteriores. Ahora déjame dedicarme al don de lenguas. Isaías 28:11. El profeta Isaías menciona esto. Porque en lengua de tartamudos, escucha Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías, en este momento de la historia, está viendo un Israel incrédulo totalmente, escucha bien para meternos al contexto, totalmente, y Isaías habla que va a venir un pueblo que va a tomar a Israel, que lo va a llevar en cautiverio. Está hablando en este momento del pueblo asirio, ese es el contexto. Entonces, Isaías menciona que los nuevos amos de Israel van a tener otro idioma y les van a mandar en otras lenguas, es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo ahí Isaías en el contexto. Serán otras lenguas que den órdenes, el cual, escúchame bien, y aquí empiezo a meterme al tema del don de lenguas, el cual este pasaje es un aviso para el Nuevo Testamento que las lenguas serán para
incrédulos israelitas o judíos incrédulos. Escúchame lo que te estoy diciendo. El pasaje de Isaías 28 está hablando a los judíos, a los israelitas, y les está diciendo que van a ser dominados por un pueblo, en este caso asirio, después fueron por los babilónicos, en este caso asirio, que van a hablar en otras lenguas. Ese pasaje se enlaza en el Nuevo Testamento para dar un aviso que las lenguas serán para incrédulos judíos. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿De dónde sale esta conclusión? Jorge, ¿de dónde me sacas esta conclusión? Bueno, muy sencillo. En 1 Corintios 14, anda el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando de lenguas, utiliza este pasaje. ¿Está claro hasta ahí? Y él nos dice cómo utilizar este pasaje. Por eso que lo saco así tan sencillo. Mira, por favor, 1 Corintios 14, verso 21. ¿Lo tienes ahí? Necesito que vayas, que tu mente esté despierta y que vayas paso a paso. Paso a paso. 1 Corintios 14, 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré. ¿A quién? ¿Quién es este pueblo? Muy bien, los judíos, a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Verso 22, mira cómo lo enlaza Pablo. Así que las lenguas son por señal, escucha, no a los creyentes, sino, ¿te has dado cuenta cómo lo enlaza? Él utiliza, mira qué bien estudia Pablo la Biblia, no como algunas personas que toman el Antiguo Testamento y las promesas que son para Israel, se las adjudican a la iglesia y sin entendimiento del contexto. Hermanos queridos, hoy vamos a hablar de eso. No es así. Mira qué bien estudia Pablo. Él está dando una señal clara, así que, en conclusión, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, primer punto importante, hermano querido, quiero que tu mente, no quiero que te parcialices, quiero que tú seas neutro y escuches la argumentación y tú mismo veas, y esto lo digo también a la gente que ve por internet, que ustedes mismos vean y se confronten con la palabra de Dios. Quiero dar un paréntesis ahí. Nunca el mensaje que vamos a dar del don de lenguas, como ya le he dicho, es para burlarse de nadie ni para creernos mejor que nadie. Es para que los hermanos amados, sinceros, que están buscando expresiones espirituales, se canalicen a la palabra de Dios. Y teniendo el argumento de la palabra, puedan decidir si esas expresiones están hoy vigentes o no. ¿Está claro, hermanos? No somos mejores que nadie, somos simplemente, usted y yo, aprendices de la palabra de Dios. Sigo entonces. Entonces vemos cómo fácilmente podemos sacar una conclusión aquí porque enlaza en primera instancia Isaías 28 con 1 Corintios 14 sobre el tema de lenguas. Entonces lo que está diciendo aquí que las lenguas son por señal a los creyentes, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Está claro? Entonces las lenguas, escúchame bien, primer punto importante que tienes que apuntar ahí, es que las lenguas son por señal, escucha, a los judíos incrédulos. Uy, ay, ay. Si entendemos ese punto inicial, hermanos queridos, el 95% de las prácticas hoy de este don, que algunos lo toman en vigencia, van a tener un choque. Porque las lenguas son para judíos incrédulos. Uy, uy, uy. 95% cortado. Pero déjame seguir argumentando. Entonces, ¿por qué, Jorge, en el verso 23, mira 1 Corintios 14, 23, porque esa es una pregunta válida, dice, las lenguas son por señal a los judíos incrédulos. Pero una pregunta, en el verso 23, o sea, yo estoy preguntando como si tú me preguntaras, porque yo asumo que tú me vas a preguntar esto. Verso 23, dice ahí, de 1 Corintios 14, ¿lo ves ahí? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran, ¿quién entra? O incrédulos, ¿no dirán están locos? Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Le entiendes la pregunta que voy a hacer? La pregunta es, ¿cómo? Si es para judíos incrédulos, ¿por qué acá dice que si entran incrédulos van a decir están locos? ¿Que no es para ellos el don de lenguas? Qué buena pregunta me han planteado, ¿eh? Excelente. Pero la respuesta es
clarísima. ¿Cuál es la explicación? En la ciudad de Corinto, quiero hacerte una pregunta. Ciudad de Corinto, ¿era una ciudad judía, sí o no? No, pues. No. Lo que está hablando Pablo, eso es lo que está diciendo. Esta no es una ciudad judía. Si entran incrédulos, van a ser incrédulos gentiles, no judíos. Entonces los incrédulos gentiles no es para ellos el don de lenguas. Van a decir, estos están locos. ¿Me dejo entender? Es muy fino entender esto. Por eso te digo que Corinto hay que explicarlo bien. Hoy día me van ustedes a aplastar para que puedan entender bien esto. Yo quiero que ustedes entiendan. ¿Me entienden? La pregunta es si es para incrédulos. ¿Por qué el verso 23 dice que los incrédulos dicen que están locos? Si es para incrédulos. Bueno, muy sencillo. Porque la ciudad de Corinto no es una ciudad judía. Entonces la cantidad de gente no era en su normalidad judíos. Entonces dice, si vienen incrédulos gentiles, ¿qué van a decir? Estos están locos. Y es lo que pasa hoy. Tú andas a un lugar donde todo el mundo empieza a balbucear, entra un gentil. Obviamente, ya voy a decir que Dios cambió el rumbo para los judíos que están esperando a los judíos. Eso lo voy a decir en el siguiente punto para aclarar algo. Pero lo que quiero decirles es que hoy, si entran a la iglesia gente gentil y ven a todos hablando en lenguas, ¿qué cosa van a pensar? Van a decir, ay, qué espirituales son. No, van a decir, esta gente está chiflada. Y es el problema que pasamos hoy. Si a mí me ven como pastor con una Biblia en la mano, me van a comparar con una congregación que hablen como locos todos. Y van a decir, bueno, este pastor muy buena gente, pero este es un loco también, debe ser. Nos meten a todos al mismo saco. Eso no pasa hoy. Eso pasaba desde el primer siglo en Corinto. Los gentiles, incrédulos, entraban y decían, estos están Coca-Cola, chiflados. ¿Por qué? Porque el don era para judíos, incrédulos, no para gentiles, incrédulos. Entonces la pregunta sigue, yo sé que me sigues preguntando. ¿Por qué entonces Pablo permite el don de lengua en Corinto? ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿O están muy perdidos? Está bien. ¿Por qué permite entonces Pablo el don de lenguas? Porque estaba en vigencia en el primer siglo. ¿Por qué permite el don de lengua en Corinto? Porque en Corinto era una ciudad muy importante y muchas veces llegaban grupos de judíos ahí. No era una ciudad judía, pero muchas veces llegaban grupos de judíos ahí. Entonces, Pablo permite que se haga el don para los judíos incrédulos, pero lo norma. ¿Cómo llegar a los judíos incrédulos? ¿Y lo norma dónde? En 1 Corintios 14, 26 y 28, que después vamos a tomarlos a detalle, pero él lo norma, no es así nomás, norma, se debe usar el don para judíos incrédulos. Entonces él norma en 1 Corintios 14, 26 al 28, dice cómo hacerlo. Entonces la respuesta está clara. Eran los incrédulos, decían que estaban locos, ¿por qué? Porque eran incrédulos gentiles, no judíos, era una ciudad gentil. Pero si habían grupos de judíos, podían utilizar el don de lenguas, ¿por qué? Porque ese grupo sería impactado con ese don si es que lo hacían con una norma y un orden establecido en 1 Corintios 14, 26 al 28, que ya vamos a llegar. Con este punto, hermanos queridos, yo espero que sus mentes estén estiradas. Con este punto, escúchame bien, si yo entiendo o si yo creo que desde Isaías 28 me están hablando del don de lenguas, lo que va a pasar, si yo creo que Isaías 28 es hablado a los judíos, si yo creo que el don de lenguas es para los judíos incrédulos, damas y caballeros, frente a ustedes, el 95% de los que practican esta expresión tendrían que meditar si lo que practican está sustentado en la Biblia. Ya con un solo punto, el 95% tendría que pensar, oye, lo que me está pasando a mí, que puede ser una experiencia muy linda, un calor, una alegría, lo que sea, ¿será bíblico? Con ese solo punto, que es para judíos incrédulos, ya tienes el 95% de la gente que tiene que preguntarse si es que practica esta expresión. Déjame ahondar en esto. ¿Por qué hoy ya no podría haber judíos incrédulos? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? Porque a partir del año 70, si tú ves en la historia universal, fue destruido Jerusalén. Y en el primer siglo, Dios, escúchame bien lo que voy a decir, y te lo voy a explicar un poquito. Dios volteó el rostro de Israel momentáneamente y formó la iglesia. Y escúchame bien lo que voy a decir, porque hoy se habla mucho de esto.
La iglesia fue formada a partir de Hechos capítulo 2 y Dios momentáneamente detuvo su vista, su mirada a Israel. Entonces, por criterio y lógica, a partir del siglo I ya no podríamos dedicarnos a los judíos incrédulos. Ya Dios volteó el rostro a formar un nuevo pueblo. Por esa lógica simple y sencilla, no podemos decir que el don de lenguas esté vigente hoy, porque hoy en nuestras iglesias no tenemos judíos incrédulos. Dios volteó el rostro para el pueblo gentil. Entonces es lógico que el don tenga que cesar. Es lógico, por criterio bíblico, es lógico. Pero quiero hacer una nota, porque si tú en tu mente tienes alguna idea de que Israel del Antiguo Testamento y la iglesia sean lo mismo, yo quiero que tu mente aquí se conteste algunas preguntas. Porque hoy se habla mucho de que la iglesia es el nuevo Israel, que es una continuación de Israel. Bueno, te voy a decir por qué claramente eso es un error bíblico. Contextualizar mal la Biblia. Te voy a explicar porque solamente preguntas. La primera pregunta que voy a hacer, porque sé que hoy hay mucha gente que piensa que Israel, la iglesia es el nuevo Israel que continúa. Bueno, voy a hacerle unas preguntas. ¿Algún pasaje del Antiguo Testamento dice que las bendiciones, escucha la pregunta, dice que las bendiciones a Israel van a ser para la iglesia que venga? ¿Algún pasaje del Antiguo Testamento dice que las promesas de bendición a Israel van a ser para la iglesia que viene? Si usted cree que las bendiciones que va a recibir, que Dios prometió a Israel, se van a cumplir en la iglesia y no en Israel como pueblo judío, usted está cometiendo un error grave. Le voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento, Dios plantea lo siguiente: bendición y maldición para Israel. ¿Cuál ha sido el tenor del Antiguo Testamento? Dios dice, bueno, si ustedes cumplen la palabra, bendición. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 28? Si ustedes no cumplen la palabra, ¿qué le toca a Israel? Maldición. ¿Está claro? Yo te pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿Israel le cumplieron las maldiciones por no cumplir la palabra literalmente al pueblo judío? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Ellos fueron maldecidos por no cumplir la palabra y las promesas fueron literales para el pueblo judío. Ahora, si fueron literales las promesas de maldición al pueblo judío porque no cumplió la palabra, ¿por qué yo voy a creer que las bendiciones prometidas al pueblo judío en el Antiguo Testamento van a ser a la iglesia y no a Israel, al pueblo judío? No tendría sentido. Si te escucha un israelita mesiánico, te va a agarrar un hacha y te va a cortar la cabeza. O sea, Israel recibe las maldiciones y la iglesia las bendiciones. Piénsalo, no tendría sentido. Entonces, si Dios ha prometido maldición por no cumplir la palabra al pueblo de Israel, judío específicamente, y lo cumplió literalmente, ¿por qué voy a decir ahora que estas bendiciones que prometió son para la iglesia y no para el pueblo judío de Israel? No podría pensar eso. Sería... ¿Sabes cómo tendría que estudiar esto? Y creo que lo están estudiando, hoy se ha puesto otra vez de moda. ¿Sabes cómo se tendría que estudiar? Todo tendría que ser simbólico. Y eso es un problema bíblico. No se puede estudiar así la Biblia. Hazte la pregunta, si hay algún pasaje en el Antiguo Testamento que dice que las bendiciones van a ser para Israel, para la iglesia, las bendiciones de Israel son para la iglesia, está bien. Pero si no hay un pasaje así, ten mucho cuidado con la interpretación bíblica. Pongo ahí el paréntesis. Entonces, no tenemos por qué decir que Dios sigue mirando a los judíos. Los ha parado momentáneamente para cumplir sus promesas a futuro, según el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, claramente vemos, en la verdad, meditando, claramente, entonces hoy sería correcto, yo te pregunto, ¿aplicar el don de lenguas en la iglesia? No tendría sentido. Sería inútil. Sería inútil. Inútil. Sé que es un tema denso, pero quiero que sus mentes estén atentas aquí. Esto es muy importante entenderlo porque si no contextualizamos bien la Biblia, lo que va a pasar contigo y conmigo es que vamos a tener todo en símbolo y todo va a ser simbolismo. Hermano, no caigamos en eso. No caigamos en eso. Hay que tener mucho cuidado. Déjame solamente
ser contundente con esto de Israel y la iglesia. 1 Corintios 10:32. Solamente te dejo un pasaje para meditar. 1 Corintios 10:32. Quiero que lo veas. Verso 31 es el verso 31 porque Pablo está hablando de la idolatría. Pasa a hablar que todo es para la gloria de Dios y dice ahí, si pues coméis o bebéis, hacedlo ¿cómo? ¿Todo para qué? ¿Están en ese pasaje? Ahora lee conmigo el verso 32. No seas tropiezo. ¿A quién? Judíos. Ni a gentiles. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Ahí están divididos judíos, gentiles y la iglesia. ¿Un judío que se arrepiente forma parte de la iglesia? Claro que sí. ¿Un gentil que se arrepiente forma parte de la iglesia? Claro que sí. Pero ahí están bien marcados. Judíos, gentiles y la iglesia. Hermano querido, no juntes. Son entidades distintas. Si tú juntas, vas a tener que alegorizar Apocalipsis muchísimo. Y eso no te recomiendo porque en el estudio correcto de la Biblia, eso sería hermenéuticamente errado. Pero contéstate la pregunta si las promesas para Israel de bendición se las adjudican a la iglesia en el Antiguo Testamento. Si hay ese versículo, perfecto. Si no hay, ya es problema de cada uno poder argumentarse eso. Seguimos, entonces, el primer punto, el don de lenguas, es que eran para judíos. No están muy convencidos, ¿eh? Judíos incrédulos. Y si es para judíos incrédulos, ¿hoy tendría sentido en la iglesia aplicar el don de lenguas? No tendría sentido, hermanos. 95% de las personas estarían con una práctica que no tendrían que ponerlo frente a la Biblia. Yo no voy, por supuesto, a juzgar ninguna emoción o ninguna experiencia. Ese no es mi punto. El punto es aquí que si realmente me meto al contexto literal de la Biblia, voy a tener que explicar que son para judíos incrédulos. Hoy no tendría sentido. Punto 2, otro punto. ¿Están bien hasta ahí? El don de lenguas era un idioma. Escucha, esto te va a encantar. Acá cortamos el otro 5%. El don de lenguas era un idioma extranjero desconocido para quien lo hablaba. ¿Está claro? Era un idioma, no un balbuceo. Déjame comprobarte esto. Hechos capítulo 2. Me encanta esto. Hechos capítulo 2, verso 3, desde el verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Te acuerdas en Pentecostés? Se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, ¿qué dice ahí el verso 6? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, el verso 5, ¿no? En otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablasen. Verso 7, ¿lo tienen ahí? Ahora lean el verso 7 conmigo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿están en Hechos 2, 7? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué? ¿Lo ven ahí? En nuestra lengua en que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Verso 10, en Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Damas y caballeros, hasta ahí el don de lenguas que es dado en Pentecostés a la iglesia como acreditación que llegó la palabra de Dios. Ahora lo voy a explicar bien por qué fue en Pentecostés y en otros mini Pentecostés que hubieron en Hechos, porque no, eso fue algo único, pero después hubieron mini Pentecostés, como lo vas a ver. Se ve claramente que la lengua es un idioma, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se ve eso o no? Bueno, ahora para que lo veas más, la palabra lengua en el griego es glosa. Lengua es glosa. Y la palabra glosa significa idioma. Está más sencillo verlo en el griego, ¿no? Idioma.
Primera de Corintios 12:10, ¿se acuerdan el que hemos leído al principio? En la parte final dice diversos géneros de lengua. Mira 1 Corintios 12:10. Quiero mostrarte en este punto que no solamente las lenguas son para judíos incrédulos, sino que las lenguas es un idioma de alguna nación. No es hablar como niñito. ¿Qué dice 1 Corintios 12:10 al final? Diversos géneros de lengua. Bueno, la palabra géneros es geneglosa, dice ahí. Y geneglosa es tipos de idiomas. ¿Lo ves ahí? Tipos, mis queridos, el hablar sin sentido o como me ves no tiene tipos. No diría geneglosa porque no tiene tipos. El hablar bla, 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 bla no tiene tipos. Es bla, 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 bla. No es un tipo de bla, otro tipo de bla, no. No tiene tipos. Son idiomas. 1 Corintios 12:10 habla de que son idiomas. La palabra ahí en el verso 10 sigue diciendo interpretación de lenguas. ¿Ves ahí la frase? Bueno, la frase interpretación es hermeneia. ¿Qué cosa es hermeneia? Es traducción de un idioma. Traducción de un idioma. 1 Corintios 14:7. Mira 1 Corintios 14:7. No solamente se ve claramente que es un idioma de alguna nación que es desconocida para el que la habla, sino que también en 1 Corintios 14:7 dice que tiene un orden gramatical. Mira por favor 1 Corintios 14:7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta y con la cítara? ¿Qué cosa se necesita para tocar con la flauta y con la cítara? Una partitura. Tiene que tener estructura gramatical. Y si la trompeta diera un sonido incierto, o sea, se sienta en la partitura, ¿quién se preparará para la batalla? Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Hermano querido, tiene estructura gramatical. Es un idioma. ¿Escucharon? ¿Escucharon bien? Es un idioma. O sea, en nuestro primer punto, judíos incrédulos. Segundo punto, es un idioma. O sea, cortamos el 5% que queda, porque yo sé que la gente que me está escuchando dice, bueno, 95%, pero me queda un 5% en que puedo hacer bla, 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 bla. Bueno, damas y caballeros, es un idioma. Es un idioma a nivel de alguna nación. Las lenguas son un idioma, no formas infantiles de hablar. La pregunta sería, otra pregunta, porque yo sé que me van a hacer preguntas y entonces yo estoy pensando como si fueran ustedes. Entonces, Jorge, ¿por qué la Biblia dice idiomas o lenguas angélicas? Te agarré. Aquí te agarro, ¿eh? Bueno, déjenme decirles que para la gente dice que hablar en lenguas es bla, 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 porque la Biblia dice que son idiomas angelicales o angélicas. Bueno, hay dos pasajes que utilizan para esto y déjame, por favor, ver esos dos pasajes y usted me va a decir si es que hay idiomas angelicales. ¿Está bien? Ese es lo reto es. Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Se dan cuenta que si no traen Biblia van a estar perdidos aquí. Primera de Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y... Jorge, ¿ves? Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primero, ¿cuál es el contexto de Corinto? Algo te voy a dar el contexto antes de entrar al punto 2, que lo que le faltaba a Corinto, ¿qué cosa era? Amor. Y dicho sea de paso, la palabra amor aquí no es sentimiento, ¿eh? La palabra amor se traduce, por el griego es más fácil, porque nosotros en el castellano tenemos un solo significado de amor, es decir, una sola palabra para amor. Entonces decimos el amor, te amo, te siento, ¿no? Pero la verdad es que aquí amor, en 1 Corintios 13, el significado correcto es amor que se sacrifica por otro. Nada más. Hacer algo que se sacrifica por otro. O sea, es un verbo, es hacer, no es sentir. Eso es lo que significa amor en todo 1 Corintios 13, por si acaso, ¿eh? Este no es un pasaje para decir, ay, qué romántico, esto es para el 14 de febrero. No, este es un pasaje activo. El amor es activo. ¿Qué hace el amor? No importa lo que sientas, se sacrifica por otra persona. Ese es el amor, aquí.
Entonces lo que está diciendo es que a Corinto le faltaba eso. Y ahora lee conmigo el verso 2. Porque si usted dice que hay lenguas angélicas, escucha el verso 2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿qué más dice? Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada. Yo le pregunto, ¿el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él tiene todos los misterios? ¿Toda la ciencia? ¿Toda la fe? No. Está haciendo una hipérbole. Esa es la estructura del pasaje. El pasaje, el punto es el amor. Lo que está diciendo aquí, eso de lenguas angélicas, es una hipérbole. Si hubiera, yo no tengo toda la fe, no tengo toda la ciencia, pero si tuviera toda la ciencia, ese es el pasaje. Aquí no está diciendo que habla lenguas angélicas, acá está haciendo una hipérbole, una exageración. Si tuviera otro idioma que hablar, o sea, si fuera lo máximo y no tengo amor, nada soy. El punto es el amor aquí. Entonces, si usted dice que habla lenguas angélicas, entonces yo también tengo que decir que usted podría entender todos los misterios y toda la ciencia y podría también tener toda la fe. ¿Usted tiene todos los misterios, toda la ciencia, toda la fe? Entonces, ¿por qué tengo que creer que hay todas las lenguas angélicas? No tendría sentido en el pasaje. Lo que pasa es que la gente no lee el verso 2, solamente lee el verso 1. Esto es absolutamente claro. Está el apóstol Pablo diciendo, por supuesto, está poniendo un caso hipotético. Si tuviera todo, pero no tengo amor, nada, pero nada, soy. Ese es el punto aquí. Dicho sea de paso, quiero hacer una nota. Hay gente que dice que habla en lenguas angelicales o lenguas angélicas para que los demonios, mientras ellos hablan, no les entiendan y puedan ganar la batalla espiritual. O sea, mira, si yo quisiera que un demonio no me entienda, lo que menos voy a hacer es hablar su idioma. ¿No te parece? Porque es idioma angelical. Ellos dicen, este es un idioma que no se entiende nada, es angelical para que los demonios no me entiendan. O sea, sería una torpeza que yo quiera que el demonio no me escuche y le hablo su idioma. No tendría sentido, ¿verdad? Sería una expresión muy torpe. Y otra cosa. Esto lo decía Josías Grauman, que me pareció muy, muy claro. Si usted puede aprender a hablar inglés, ¿usted cree que un demonio no puede hablar el idioma que usted está balbuceando? ¿Un ángel no puede hablar un idioma que usted balbucea? O sea, sería ridículo pensar que yo puedo hablar inglés y el ángel no puede hablar un idioma que yo invento. Estamos viviendo en un momento de cristianismo muy crítico, sin Biblia, solamente en modas, en libros, mas no en contextos y Biblia. Hermano querido, este pasaje de angélicas no puede utilizarse para decir que hay un idioma angelical. Esto es una exageración, un caso hipotético que plantea el apóstol Pablo para explicar que el punto es el amor. La gente no tenía amor, no se sacrificaba por otro. Ese es el contexto. Otro pasaje que utilizan para decir que hay lengua angelical es Romanos 8:26. ¿Se acuerdan? Romanos 8:26 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Gemidos. Entonces ahí está, Jorge, gemidos indecibles. El Espíritu habla con gemidos indecibles. Sí, pero hay un problema. ¿Qué significa indecibles? Facilito, ¿no? Indecibles. O sea, acá no tienes que ser Gregorio, ¿no? Acá no tienes que ser griego. Indecibles. Que no se pueden decir y que no son audibles. No se puede expresar con palabras. Hermano querido, acá no está diciendo que hay un bla, 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 bla. Acá está diciendo que el gemido indecible es algo que no se puede decir, no se puede, ni siquiera son audibles. ¿Cómo puedo utilizar yo este pasaje para decir que tengo alguna expresión? Damas y caballeros, otra vez repito, si hay alguna experiencia de alguien que siente un calor y que se siente tomado por el Espíritu, mira, esa experiencia te aconsejo que la pongas debajo de la palabra de Dios.
Yo no me meto con esa experiencia. Lo que sí te quiero decir es lo que la Biblia dice. No podemos sacar un idioma angelical por ruidos indecibles o expresiones indecibles. Ahí no dice. Y en angelical, cuando dice el apóstol Pablo, tampoco, porque ahí está haciendo, el punto es el amor y lo que está haciendo ahí es una exageración, una hipérbole. Lo que está haciendo es hacer una hipótesis si es que yo tuviera. ¿Está claro, hermanos? Hermanos, ¿está claro? Quiero que ustedes lo tengan claro, porque hoy, con las expresiones emotivas, la gente cae rendida y no a la palabra. Nada más quiero dejarles eso. ¿Qué se está haciendo hoy? ¿Qué se está haciendo hoy? Bueno, lo que se está haciendo es que nadie está respetando estos dos puntos, ¿verdad? O sea, yo sé que hay hermanos sinceros. Hay hermanos sinceros y hermanas sinceras. Pero no se está respetando estos dos puntos para judíos incrédulos. Y segundo lugar, que es un idioma conocido. Déjame darte una nota histórica del don de lenguas ahí. ¿Están bien hasta ahí? Vamos al punto 1. En Hechos de los Apóstoles hubo un Pentecostés, que ya lo di en Hechos 2, ¿verdad? Pero también ha habido unos mini Pentecostés posteriores, ¿sabía usted? Escucha. Los judíos tenían que apreciar que el mensaje del evangelio era para todos los pueblos. ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué el mensaje, por qué dio Dios las lenguas en Pentecostés? Porque todos los judíos tenían que apreciar que el mensaje del evangelio, el mensaje que Dios daba, no era solo para los judíos, era para toda lengua, raza y nación, era para todos. Había una premura por dar el evangelio. Había una premura. Mira lo que dice, que creo que lo resume mucho mejor, R.C. Sproul sobre eso. R.C. Sproul, un autor muy bueno, excelente, dice lo siguiente. Los judíos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Los samaritanos, que era el otro grupo de personas, recibieron el Espíritu Santo en el ministerio de Felipe, Pedro y Juan en Hechos 8. Primero Hechos 2. Después Hechos 8. Los temerosos de Dios recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. ¿Te acuerdas en la casa de Cornelio que Pedro estaba predicando y de pronto el Espíritu Santo cayó y todos hablaron en lenguas? Ese es otro mini Pentecostés. ¿Para qué? Para hablarles a los temerosos de Dios, que todos eran un solo pueblo. Hechos capítulo 10. Y finalmente hubo un derramamiento estrictamente sobre los gentiles en Éfeso, que fue en Hechos 19, dice Sproul. Los 4 grupos y todos los que se hallaban en dichos grupos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Solo esos 4 grupos. Nadie más, cuando se convierte, la condición es que hablen lenguas. ¿Por qué estos 4 grupos? Los judíos, para que sepan que dio la promesa. Los gentiles, para que sepan que los gentiles pueden ser del pueblo judío. Y los judíos se quedan admirados. Los temerosos de Dios, esto es bien interesante, escúchame bien. Los temerosos de Dios como Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Hechos capítulo 10, dice que había un hombre que se llamaba Cornelio. Y me llama la atención porque Cornelio tiene características que uno se sorprende. Dice que ayudaba mucho a los pobres y era bien bueno. Entonces uno dice, ¿ves? Dios mira el corazón de los que hacen buenas obras. Dios mira las intenciones. No, hermano querido. Cornelio era un salvo del Antiguo Testamento. Escúchame bien. Esto es para que tú lo guardes. Esto es una joya, hermano. Es impresionante esto. En Hechos 2 se predica el Evangelio. ¿Y qué cosa es la predicación? Que se traslada Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4. No hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Cristo. ¿Está claro? Entonces, los salvos del Antiguo Testamento, mira la línea, los salvos del Antiguo Testamento, porque habían salvos en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Claro que sí. Los salvos del Antiguo Testamento, antes de cruzar esta predicación, al morir, ¿a dónde se iban? Al cielo. Pero cuando había un salvo como Cornelio del Antiguo Testamento, que había sido salvado en la forma del Antiguo Testamento, que no era por práctica, era también por la fe, pero todavía no era en el único nombre, cuando Cornelio cruza la línea de la predicación, así siendo salvo del Antiguo Testamento, y muere aquí después de la predicación de Pedro, ¿a dónde se va? Al infierno. Aún siendo salvo del Antiguo Testamento, cuando cruza la predicación donde Pedro dice, bueno hermanos, hasta aquí se acabó, el que no viene por Cristo va al infierno. Cuando cruza esa predicación, Cornelio, si moría, se iba al infierno. Por eso la premura de llegar con las lenguas, para que los salvos del Antiguo Testamento entiendan que solamente es por Cristo. Entonces, ¿qué tenían que hacer?
¿Qué tenía que hacer Apolos? ¿Qué tenía que hacer Cornelio? ¿Qué tenían que hacer todos los salvos del Antiguo Testamento? Venir a Cristo, recibir el Espíritu Santo. Porque si no, morían. Es una premura, es un acto de amor de Dios. Y los judíos se quedaban boquiabiertos, que estos también pertenecen al pueblo. Sí, porque Cristo a través de la cruz derribó toda muralla. Y eso también es bien interesante, escúchenme bien, porque nosotros, ustedes tienen la declaración doctrinal, ¿verdad? Bueno, nosotros somos dispensacionalistas porque sabemos, creemos, como lo he explicado, que Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad, pero nada más por eso, ¿eh? Porque hay gente que se dice dispensacionalista que cree que hay dos pactos, dos cielos, dos cosas. No, no, todo es uno. Solamente es dispensacionalista porque la iglesia es una entidad, Israel es otra entidad. Eso quiero aclararlo en este punto. Entonces, cuando pasaban la línea de que solo por Cristo, los salvos del Antiguo Testamento, si no tenían a Cristo, iban al infierno. Entonces es un acto de amor, es un acto de evangelismo. Los judíos se quedan boquiabiertos. Decían, estos hombres entran al pueblo de Dios. Estos 4 tipos únicos fueron claramente entendidos como pueblo de Dios. Hoy nadie tendría que hablar en lenguas. Nadie tendría que hablar en lenguas al ser salvo. Nadie tendría que comprobarle nada a los judíos que somos un pueblo. No, ya no. Nadie tiene que hacer eso. Por ello, como recomendación, escuchen una recomendación chiquita. ¿Están todavía ahí o su mente ya está afuera? Están. Como recomendación, si alguien pretende decir que debemos recibir el bautismo del Espíritu así, es decir, con expresiones así, como en los ejemplos anteriores, para hacer algo así como más espirituales, o más puros, o más consagrados, déjenme decirles que eso no es una verdad bíblica. Eso no es una verdad bíblica. Ya no es así. Esos 4 grupos son específicos y particulares. Ya no se repite eso. ¿O usted ha visto que cuando usted está en una campaña evangelística y hay alguien llega a Cristo, termina hablando así? O sea, normalmente no. Y la persona que en una campaña habla así, quiere decir que no ha conocido a Cristo, más bien. ¿No? Normalmente no. ¿Por qué? Porque ya no es, ya no está. Y si alguien te dice que hables en lenguas porque hay más unción, porque ahora dicen que si tú no hablas en lenguas eres menos espiritual. Si te dicen que no, tú tienes que decirle gracias, pero yo ya he recibido la unción del santo, como dice 1 de Juan 2:20. ¿Necesitamos estas expresiones para ser más espirituales? ¿Necesitamos estas expresiones para ser salvos? Hermano querido, bíblicamente no. Entonces, en la historia ya sabemos que el don de lenguas es para judíos incrédulos y segundo son idiomas conocidos y hay 4 grupos de gente que recibió el Espíritu Santo y tuvo esas expresiones en lengua. Entonces, hoy hay mucha gente, yo sé que hay hermanos pentecostales que utilizan estos versículos para decir que se hablan así, pero también hay gente pentecostal que dice que la salvación se pierde. Y eso es un error contundente. Pero yo voy a las personas que no piensan que la salvación se pierde, sino a la gente que dice sinceramente que estas expresiones son para hoy. Déjenme decirles que no pueden ser para hoy, porque estos grupos, como hemos visto, son particulares, específicos. Ya no se repite, hermano. Ojalá que tengas una argumentación correcta y seria. No queremos matar el espíritu, ¿eh? No queremos matar el espíritu. Esto no es matar el espíritu, esto es ir a la Biblia y saber que si mis expresiones son correctas o son emotivas. Antes de entrar al punto 2, déjame darte un ejemplo. Usted cuando fue salvo, ¿qué pasó? Voy a resumirlo en decirte lo mismo porque te ha pasado lo mismo. Tú tuviste una carga en el corazón para buscar a Dios, fuiste a ver a Dios, quisiste escuchar de Dios, te predicaron el evangelio y tú decidiste tomar la decisión, ir al altar, orar con Cristo, que Él entre a tu corazón y que tú seas salvo, porque tú decidiste buscarlo. Esa fue nuestra experiencia. Pero déjenme decirles que cuando usted va a la Biblia, esa experiencia no es correcta. La Biblia dice en Romanos 3 que nadie busca a Dios. La Biblia dice que Él te amó primero. Entonces lo que quiere decir es que mi experiencia, por muy linda que sea o cuasi real, al no ser bíblica, esa experiencia se pone abajo de la Biblia.
entonces yo entiendo que Él me buscó, Él me llamó, Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Y si yo lo busqué, fue solo una respuesta porque Él vino a mí. ¿Experiencia linda? Claro, pero no real bíblica. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Ponemos las experiencias, lo que te ocurre a ti y a mí, como patrones, y la Biblia la ponemos abajo. Bueno, yo no sé el don de lengua, pero a mí me pasa. No, así no puede ser. Porque un día se te va a aparecer la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué hacemos? Tu nueva patrona. Corto eso. Punto 2. Ahora una visión de Corinto, el don de lengua. Rápido porque el tiempo se nos va. Es muy importante entender el contexto de Corinto, pues el gran problema es que las personas creen que tienen que usar, escúchame bien, como patrón el don de lenguas de la iglesia de Corinto. Pero déjame decirte algo con toda autoridad de la Biblia. La iglesia de Corinto era un desastre en todo lo que hacía. Si usted va a utilizar como patrón del don de lenguas la iglesia de Corinto, le tengo que decir algo. ¿A qué palo usted se arrima? La iglesia de Corinto era un desastre. Y escucha este derrotero del bosquejo de la iglesia de Corinto. ¿Estás listo para escuchar la iglesia de Corinto? Perfecto, vamos ahí. Corinto, 1 de Corintios, del capítulo 1 al capítulo 4, división de la iglesia. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. División de la iglesia, un desastre. Carnal totalmente. Niños en la fe, totalmente. Miren ahora. El versículo 1 al 4, división de la iglesia. Capítulo 5, inmoralidad en la iglesia. Sin ningún problema, un hombre estaba con la esposa de su papá, que era obviamente su madrastra. Y la iglesia, calladita, aprobaba eso. ¿Qué tal la iglesia? Linda, ¿no? Capítulo 6, se demandaban entre cristianos. O sea, había un problema entre cristianos y los dos iban a un juez pagano. Eso la Biblia dice que es infantil, que es un carácter terrible del cristianismo. Son unos niños. Ese es el capítulo 6. Se demandaban a paganos entre creyentes. Capítulo 7. Trastocaban la familia y el matrimonio. Y Pablo tiene que indicar todos los casos de pareja porque había una inmoralidad increíble en las familias. Y encima viene esa inmoralidad de la familia. Y encima viene el capítulo 8 y 9. Y el capítulo 8 y 9 habla del abuso del débil en la fe. El que era débil en la fe, la gente lo abusaba. ¿Qué tal la iglesia hasta el capítulo 9? Hermosa, ¿no? El capítulo 10, que habla idolatría. La iglesia de Corinto estaba metida en prácticas idolátricas. ¿Qué tal la iglesia? Capítulo 11, abuso y borrachera en la cena del Señor. ¿Qué tal la iglesia? Y no solo eso. Capítulo 12 al 14, ¿abuso de qué? De los dones espirituales. ¿Y por qué había tal abuso? Escucha, para que no te pierdas el contexto. Había ese abuso porque estaban comandados por mujeres. ¿Sabía usted eso? Mire por favor 1 Corintios 12 para no... Porque esto es maravilloso. Cuando usted va a 1 Corintios 12, al 14 va a encontrar ¿qué cosa? Capítulo 12, los dones espirituales. Capítulo 13 hace un paréntesis del amor. Capítulo 14 sigue hablando de los dones espirituales. Y cuando usted va a leer todo el capítulo 12, 13 y 14, ¿sabe lo que va a tener? Que están abusando de los dones y que son comandadas por mujeres que quieren ponerse, están rapadas, que quieren hablar en la iglesia. Un abuso total. Hermano querido, tenemos que leer Corintios con total claridad. Y para hacer, por cuestión tiempo, el capítulo 15, ¿de qué hablan? Los de Corinto negaban lo básico del cristianismo. ¿Qué cosa es lo básico? Había gente que negaba la resurrección. Hermano querido, es una iglesia desastrosa. ¿Qué te parece? Y vamos a utilizar lo que ellos hacen como los dones de lenguas para decir que ese es el patrón. No, pues hermano, hay un problema ahí si yo utilizo eso. ¿Qué tal la iglesia? ¿Crees que Pablo le dijo adelante en los dones, sobre todo el que más
le llama la atención que era el don de lenguas. Adelante, iglesia, están muy bien. No, obviamente no. Como ya sabemos, el don era para judíos incrédulos y era algún idioma de una nación, pero lo que estaban haciendo los corintios era, ¿qué cosa estaban haciendo los corintios? Según lo que hemos visto en todo su bosquejo, era abusar del don de lenguas, utilizando fuera de los límites establecidos y utilizando balbuceos y expresiones estáticas. ¿Por qué? Porque ahora nos metemos al contexto de Corinto. Corinto tenía eso como cultura. La gente, para adorar en forma pagana, balbuceaba, tenían esas expresiones. ¿Sabía usted? Y esas expresiones, déjenme decirles, no son nuevas ni en el primer siglo. Esas expresiones se ha registrado en el año 1100 antes de Cristo que un grupo de personas de las costas de Fenicia tenían estas expresiones estáticas. 1100 antes de Cristo. Se ha registrado a los esquimales de Groenlandia en cultos paganos. ¿Sabes lo que hacen los esquimales? Escúchame, saltan, tiemblan y balbucean. ¿Le parece familiar eso? Hoy hay lugares llamados cristianos que saltan, tiemblan, balbucean. Bueno, los esquimales de Groenlandia también. ¿Serán hermanos? ¿Sabe usted que hay grabaciones de monjes tibetanos, ajenos obviamente al cristianismo, que recitan a Shakespeare en inglés, sin conocer ellos el inglés? ¿Usted puede creer eso? O sea, los demonios imitan con una claridad bárbara. ¿Por qué tendríamos que pensar que esta gente que está balbuceando o hablando en inglés, no siendo su idioma, son de Cristo? No tendría sentido. Hermanos, eso pasaba en Corinto. En Corinto abusaban del don cuando existía, era absurdo. Cuando existía el don era absurdo lo que hacían los corintios, y hoy que no existe el don también es absurdo. Antes y ahora, absurdo. Absurdo. Primera de Corintios 14:1. Vamos a sacarle algunos pasajes de Corinto rápidamente. Bueno, no sé si rápidamente. ¿Están bien hasta ahí, hermanos? Uy, bueno. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces la gente dice, seguid el amor y procurad. Estoy leyendo 1 Corintios 14:1. Procurad los dones. La palabra procurad es anhelar, como lo dijimos la semana pasada, pero no lo explicamos. Es anhelar mal. La palabra procurad ahí es la misma raíz de 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4 dice, el amor no tiene envidia. La palabra procurad viene de la palabra celó, que es envidia. ¿Qué pasaba con los corintios? Estaban envidiosos de otros que tenían dones. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Seguid el amor, pero no envidien a los que tienen dones espirituales marcados. Los que tienen dones espirituales que lo utilicen para edificación, pero no los envidien. Pero sobre todo profetizáis. O sea, ¿qué cosa había en la iglesia de Corinto? Envidia. Cuando tú leas 1 Corintios 13, ¿te acuerdas que es el amor? Cada punto va en contra de la iglesia de Corinto. El amor es sufrido. ¿Qué significa sufrido? ¿Que para así con cara de pena? No, sufrido significa que es constante, paciente. Bueno, la iglesia de Corinto no era constante, no era paciente. El amor no tiene envidia. Ya ves que ellos tenían envidia. Pablo hace una analogía de lo que pasa en Corinto y pone lo antagónico en 1 Corintios 13. ¿Me entiendes? Sé que es medio complicado, medio complejo, pero si no entendemos el contexto de Corinto, estamos en la calle. Entonces, él tenía 1 Corintios 14:2, que pareciera que hay que usar el don de lenguas. Y mucha gente utiliza esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Escucha lo que dice ahí. Sino a Dios. Muchos utilizan esto, ¿no? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mira el verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo, ¿qué dice? Pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces uno dice, ¿ves? Bueno, yo no voy a hablar a la gente, pero me voy a edificar. Yo lo hago a solas para edificarme. Damas y caballeros, Pablo no está animando a ser edificados personalmente. Al contrario, lo que está diciendo es la manera más vil de vivir la fe cristiana es usar el don para su propio provecho. Es el egoísmo al extremo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
No está animando a nadie que haga el don de lenguas a solas para edificar. Lo que está diciendo es que el punto es, si tú eres un egoísta, es la manera más vil de vivir la vida cristiana. Los dones son para edificar, no para ti. Y hermanos queridos, si usted utiliza su don para usted, es la manera más egoísta de vivir la vida cristiana. Pablo los está reprendiendo, no los está llevando a animar, como algunos piensan. Es tan complicado si no entendemos el contexto. Mire el verso 5. Así que, lo utilizó un predicador en una iglesia en Colombia, un inglés, una iglesia por supuesto multimillonaria, y utilizó para decir que todos debemos hablar en lenguas. Escucha, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo no está contradiciendo aquí la soberanía de Dios, que a cada uno le da a Dios lo que Él le da la gana. Aquí no está diciendo, bueno, Dios nos da a cada uno como Él quiere. ¿Se acuerdan que aprendimos la primera semana de los dones? Acá no está diciendo, bueno, Dios le da a cada uno lo que Él quiere, pero no importa, anhela el don de lenguas. Eso no está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo con toda claridad es que si fuera el caso hipotético que todos tengan el don, deben usarlo correctamente. Eso es lo que está diciendo. En el caso hipotético que tengan el don, que no es el caso, todos deban usarlo correctamente. ¿Y cómo se usa correctamente, Pablo? Ahí lo dice, con un intérprete. ¿Por qué? Porque habían judíos incrédulos que necesitaban este don. ¿Cómo se hace correctamente? Con un intérprete. Si no hay intérprete, dice Pablo, porque el don estaba en vigencia, ¿qué dice? ¡Cállate! ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta que si interpretamos mal Corinto, pensamos que Pablo está diciendo, ay, qué lindo el don de lenguas, que todos? No, los está reprendiendo. Es una iglesia que abusa en todo. Me hacen sufrir ustedes, ¿eh? Punto 3. Dios mío, el tiempo. Dile que me perdonen. Punto 3. Jorge, o sea que si Dios no podría hacer que un hombre hable en otro idioma para comunicar su palabra en una tribu hoy. ¿Dios no puede hacer eso? Lo voy a contestar en el punto 3. Aportes al estudio del don de lenguas. Dios no puede dar a un hombre que hable en otra lengua para dar la palabra a gente en una tribu. ¿Tú crees que Dios no puede hacer que tú tengas otro idioma en un instante para hablarle a otra tribu en África? Claro que Dios puede. Lo único que Dios no puede, ¿qué cosa es? Mentir. Dios puede hacer lo que quiera, pero déjenme decirles algo para que tengan claridad en lo que hemos estudiado hasta aquí. Si Dios le da a usted y a mí un idioma diferente en un instante para hablarle en una tribu en África, damas y caballeros, eso no es el don de lenguas. Eso es un milagro de Dios en un instante. Porque el don de lenguas no puede ser vigente porque es para judíos incrédulos. Sí puede hacerlo, pero es un milagro de Dios. No es el don de lenguas. ¿Cómo se utiliza en ese tiempo correctamente el don de lenguas? Cuando estaba en vigencia, ¿cómo se utilizaba? Bueno, hermanos, utilicen el don de lenguas. ¿Cómo? 10 pasos para que todos hablen en lenguas. Como es el primer siglo y está en vigencia, todo el mundo balbucee. No. 1 Corintios 14, 26. Rápidamente vamos ahí. ¿Cómo se usaba el don de lenguas correctamente? Y esto es para que poder tener a nuestros hermanos amados, sinceros. Si es que quieren pensar que sus expresiones son bíblicas, tienen que utilizar el don así. Si lo utilizan así, pero si no, hay un problema. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, no te olvides que está en vigencia, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ahí está el mandato, para todo, hermanos queridos, no se olviden, para la iglesia es para edificación. Es un mandato esa frase, hágase todo para edificación. Verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, para edificación. ¿Y cómo era para edificación? ¿Cómo se aplicaba el don que era vigente para edificación a los judíos incrédulos en un idioma de alguna nación? Así, verso 27.
si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, por turno, y uno ¿qué? Interprete. Verso 28. Y si no hay intérprete, cállate la boca en la iglesia. Bueno, no dice boca, pero yo lo estoy apuntando. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque estaba vigente. Entonces, cuando alguien estaba en el don de lenguas, ¿cómo tenía que hacer si habían judíos incrédulos? Tenía que hacer así, máximo una congregación, 3, máximo. Y cada uno tenía, y tenía que tener un, ¿qué? Intérprete. Si no había esa condición, escúchame, máximo 3, un intérprete no edificaba. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Por supuesto, si habían judíos incrédulos. Déjenme dar el caso hipotético y nos olvidamos de los judíos incrédulos. Si hay algún hermano que quiere estas expresiones, hermano querido, si no hay máximo 3 y un intérprete, usted está pecando contra la Escritura. Siguiente. Si alguien habla en lenguas, se supone que habla, escúchame bien, de parte de Dios, ¿verdad? ¿O alguien va a hablar en lenguas de su expresión? No. Se supone que es de parte de Dios, pero déjame ponerlo más crítico. Si es de parte de Dios, es de parte del Espíritu Santo. Y si es de parte del Espíritu Santo, la iglesia es autoritativo, ¿no te parece? Si alguien hoy tiene el don de lenguas, déjenme decirles que lo que hablan es autoritativo para la iglesia porque es del Espíritu Santo. Imagínate lo grave que es esto. O sea, si la traducción no es inerrante o si la traducción es confusa, no podría ser de Dios. ¿No te parece? O Dios va a hablarle algo así a la iglesia. Hermanos, prepárense. Chaca, lava, lava. ¿Qué es eso? Bueno, no sé, ustedes ya traten de saber. ¿Usted cree que así voy a edificar yo a la iglesia? ¿Usted cree que eso es bíblico? Déjame darte un recuento rápido, Dios mío. El año 100 al año 590. ¿Te gusta la historia? Voy a retomar en el punto de Corinto la historia. Mira, del año 100 al 590 solamente se ha presentado en la iglesia un caso de que alguien hable en lenguas. ¿Sabes cuál fue? El caso de Tertuliano, discípulo de Montano. ¿Y sabes quién fue Tertuliano y Montano? Fueron herejes expulsados de la iglesia. Del año 100 al 590. O sea, después del primer siglo no hubo más estas expresiones. Y del año 100 al 590, históricamente solamente se presentó un caso. Uno. Y era un hereje. ¿Está claro? Ahora, del año 590 al 1600 no se presentó nada, ningún caso en la iglesia. Del año 600 a 1900, acá hay otro. Apareció un grupo en Inglaterra que se llaman los sacudidores, que John Owen entró muy fuerte contra este grupo. El grupo de los sacudidores. Y estaba liderada por una mujer que decía, esto lo puedes ver en internet, esa mujer decía que era la encarnación de Cristo. Dios mío, qué caso. Y entre 1600 a 1900 apareció otro caso, el mormonismo. El mormonismo dice en el artículo 7 que ellos hablan en lenguas. Y en 1914 apareció el pentecostalismo, la glosolalia moderna. O sea, en forma misteriosa, damas y caballeros, del año 100 al 1800 y pico, Dios cesó el don y de pronto ahora lo está haciendo aparecer. ¿Su intelecto le permite decir que hay don de lenguas? ¿La Biblia nos permite que hoy están en vigencia? Usted tiene que preguntarse eso. Uno más y con esto acabo. Dígale que uno más y con esto acabo. 1 Corintios 13:8. ¿Están bien, hermanos? Bien mareados. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Rápidamente mire ese versículo. No voy a entrar en detalle en esto, pero quiero decirles esto. La palabra profecía acabarán y ciencia acabará es la palabra katageo, que es una voz pasiva. Mira qué interesante es entender esto, la estructura en griego. Voz pasiva quiere decir que alguien las va a acabar. ¿Está claro? Que alguien, usted no las puede acabar, alguien las va a acabar. Pero cuando habla de lenguas, dice y cesarán. La palabra cesar ahí es pauo. Y pauo es voz media.
Esa voz no existe en la estructura española. ¿Qué cosa es voz media o castellana? ¿Qué cosa es la voz media? El sujeto realiza a sí mismo la acción. O sea, literalmente dice, las lenguas por sí mismas acabarán. La profecía y la ciencia, catajeo. Alguien las va a acabar en algún momento. Pero las lenguas por sí mismas acabarán. ¿Cuándo? La Biblia no lo dice, pero es obvio que si no tenemos judíos incrédulos, que es un idioma conocido y que tenemos claridad en toda la historia, damas y caballeros, las lenguas del primer siglo han cesado con los apóstoles y hoy lo que tenemos son expresiones emotivas que están muy relacionadas con la emotividad y con el satanismo. Muy relacionadas, muy relacionadas. Y yo quiero que todo hermano sincero pueda exponerse lastimosamente en el poco tiempo a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si tenemos su palabra completa, hermanos, todas las cosas de la vida y la piedad la tenemos y no necesitamos más. Terminamos la pureza de la iglesia.